Hola, hola, buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a los que están aquí, bienvenidos a los que están por Zoom, y bueno, gracias nuevamente a mis compañeros. Les había contado que le había puesto por título a este trabajo que está en el libro de Jacques Lacan a Arminda Verasturi, La función del padre en la estructura. La reunión pasada, y Sergio también lo tomó, colocábamos el valor que tiene Arminda Verasturi como pionera respecto al psicoanálisis en la Argentina, y les decía que se había diferenciado de lo que era el psicoanálisis con adultos. Les cuento que los textos que recorrí en esta búsqueda, que este capítulo se llama De nuestros antecedentes, fueron Teoría y técnica del psicoanálisis con niños, El niño y sus juegos, El juego de construir casas y la conferencia en las sociedades de pediatría y psiquiatría en Montevideo. Sus hallazgos clínicos tienen la singularidad de basarse en niños con gravedad psíquica importante. Nos legó la hora de juego, un verdadero aporte, el juego en el centro de nuestro quehacer. Parece que hemos retrocedido a veces respecto a este valor del juego, ¿no? Y de que un niño juegue. Nos dirá que un paso muy importante fue utilizar la observación de horas de juego para el diagnóstico de las enfermedades, y así llegamos a la conclusión, dice, de que en la primera hora de juego un niño nos muestra no solo la fantasía inconsciente de cuál es su enfermedad, sino, en muchos de los casos, cuál es la fantasía inconsciente de curación. Esta es otra evidencia, dice, de las relaciones entre el desarrollo emocional, la normalidad del desarrollo y la actividad lúdica. Esto lo plantea en El niño y sus juegos. Hoy cuando volví a leerlo para contarles, me acordaba de un niño cuyo primer objeto que tomó de la caja de juego, el diagnóstico era, ¿cómo se llama eso? ADD, ¿no? Como TGD, sí, TGD, que tomó una máscara. Eh, y entonces, como uno de los primeros objetos que tomó de la caja, y la máscara se tornó un punto muy fundamental para construir su demanda, porque la pregunta fue la máscara de quién tenía puesta. Y entonces, en el transcurso del tratamiento, fue utilizando la máscara, pero con otros fines. Ya no era para cubrirse, sino que era un objeto de intercambio. Bueno, después les cuento. Es de destacar el valor que Arminda le da no solo a la función del juego, sino a la elección de los juguetes, marcando los pasajes en la estructura. Entiendo que ella se refiere a la estructura subjetiva. Así también se detiene en ubicar la función de la transferencia y la interpretación. Del niño y su juego rescato la unión entre dos términos que me resultan solidarios en su conceptualización. Su lectura me aportó lo que hoy llamaría la biografía lúdica. Un modo entonces de leer la relación, entiendo, entre la historia de un niño y sus juegos, y así poder encontrar razones de su problemática. A ver, Asturi nos dice, me he preguntado muchas veces por qué aparece un juego y no otro a una determinada edad, y por qué hay niños en los cuales no aparecen, y estos siempre presentan trastornos. Sus hallazgos clínicos. Al juego de las escondidas lo sitúa como primera actividad lúdica que permite al niño elaborar, nos dice, la angustia del desprendimiento, el duelo por un objeto que debe perder. Ella propone un aporte fundamental, entiendo, acerca del juego, de este juego en particular, porque dice que no solo se juega con una sabanita, sino con el cuerpo propio, con sus ojos, cerrándolos y abriéndolos. Tiene el mundo o lo pierde. Dos términos que recorren su conceptualización, el juego y la pérdida. Esta etapa, entiendo, pulsa una bisagra en la vida del niño. Sus tendencias destructivas, nos dice, se incrementan. Es el tiempo de la aparición de los dientes. Ella le da mucho valor a este tiempo.
porque dice que a partir de allí es un instrumento que puede usarse para morder, para desgarrar, donde lo oral entonces toma otro modo, con la aparición de los dientes, el desprendimiento, hasta entonces, fruto de la fantasía, se convierte en realidad. Es de destacar que en la conferencia que ofrece la Sociedad de Pediatría y Psiquiatría en Montevideo en el año 1946, ella rescata el valor y la función de los pediatras. Dice que que la función es que regulan la relación del niño y su madre. También justifica, dice, el interés de los pediatras por el psicoanálisis, dada la relación íntima existente entre ciertos trastornos somáticos y los conflictos psíquicos. Bueno, se dedica también, les decía antes, no solo a ubicar la transferencia, sino la interpretación y sus efectos. Nos dice que durante el análisis de niños, un mismo juguete o un juego adquieren diversos significados. Ahora, gracias. Que adquieren diversos significados de acuerdo con la situación total, y es por eso que solo se comprende y se interpreta un juego cuando se tiene en cuenta la situación analítica en la que se ha producido. Le da el mismo valor que Freud a los sueños. Me parece muy fundamental que aquí diga que el tiempo en que aparece un juego no es el mismo en todos los casos y en el mismo tratamiento, cómo situar la aparición de un juego o de un cambio de juego. Y nos da un ejemplo. Nos dice que una muñeca, por ejemplo, representará a veces el pene, a veces un niño, a veces el niño mismo. Refiere entonces que durante la hora de análisis, el cuadro que nos presenta un niño aparentemente puede no tener sentido, pero el contenido de sus juegos, el modo en que juega, los medios que utiliza, los cambios en sus juegos, la razón por la cual deja de jugar con fuego, por ejemplo, y dibuja o modela, o recorta, todos estos hechos tienen un sentido que debemos interpretar como se interpretan los sueños. Me detengo aquí porque me parece que hay un punto como muy fundamental para la dirección de la cura que a veces uno se extravía, ¿no?, en la clínica con niños, cuando intenta comprender un juego o encontrarle sentido. Entonces me venía una situación clínica muy actual donde un niño en las primeras horas de juego, en los primeros encuentros, él tomaba dinosaurios y siempre eran dinosaurios que tenían las bocas muy grandes, los dientes muy grandes, eran muy amenazadores. Hasta que después apareció en el juego, como nos dice Lacan en el seminario 17, que el lugar materno, que hay que ponerle el palito para que no cierre la boca. Bueno, aparece el palito un tiempo. Entonces él se llegaba a poner hasta un lápiz en su boca, en la boca del cocodrilo, pero en distintos tiempos. Y hace una semana aparece un cocodrilo todo envuelto en una red. La boca la tiene abierta, ¿sí? Pero ya no tiene esa posición de devoración del otro. Uh, y bueno, me pareció maravilloso y se lo hizo comprar él y tiene una luz interna, como si fuera un velador. Y está todo cubierto por una red. Bueno, ¿qué es un efecto? ¿Qué es un efecto de trabajo? Digo, como, y si me hubieran preguntado qué entendía yo de lo que estaba haciendo, yo que no sé, en un punto, no sé, jugaba, agarraba los dinosaurios, mordían, se mordían. Pero digo, ¿cómo pensar no solo en el momento en que se produce en una sesión, sino en el transcurrir del tiempo, ¿no? ¿Qué leemos como efecto? Esto me interesa como resaltar, porque es un momento difícil, ¿no? Que a veces nos pasa de que queremos entender, queremos comprender.
Bueno, uno no se termina nunca de curar de esto. El otro día un paciente me decía, no me interrumpas, o yo qué sé, o todavía no terminé de dibujar. Bueno, son cosas que pertenecen a la experiencia, pero me parecía interesante de que consideremos, después le podemos dedicar un espacio en las preguntas a esta cuestión muy clínica, ¿no? Em, y verdaderamente el juego del niño es, como dice, como dice Freud, es una creación y entonces como tal hay que seguirlo como creación. No tenemos más que los significantes que pudimos construir de su demanda y de su síntoma y de sus fantasmitas para poder hacer una lectura de su juego. Bueno, miren qué otro punto interesante, lo que ella plantea de la técnica del juego. Dice que el niño da asociaciones a los elementos separados de su juego, como el adulto a los elementos separados de sus sueños. Vieron que está todo el tiempo colocando allí entre el juego y el sueño, ya que mientras juega, habla y sus palabras tienen el valor de asociación. En cuanto a los efectos de la interpretación, en su experiencia, ella dice que son a menudo rápidos. Aun cuando el niño no parezca aceptarlos conscientemente, parece que es un punto muy fundamental también, que una interpretación o una intervención nunca se define ni por el sí ni por el no. Como dice Lacan, necesita ser confirmada por una formación del inconsciente. Que así que ni es por el sí ni es por el no. No estaríamos a la espera de eso. Creo que aquí Arminda se refiere a eso con sacar la conciencia o con correrlo de la conciencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo lee estos efectos? Ella usa la palabra verificación. Miren qué interesante. Dice, estos efectos se manifiestan en la forma en que el niño reanuda un juego interrumpido a causa de una interpretación y o cambia o amplía, evidenciando, dice, estratos más profundos. La interpretación, ella coloca un punto muy interesante aquí. Miren, dice que la interpretación aumenta el placer del niño en el juego, porque hace innecesario el gasto de energía que hacía para mantener la represión. Su ansiedad disminuye y la relación analítica se afianza. Yo creo que que después lo voy a tomar en otra reunión, que lo que puede pacificar o hacer una diferencia es el acotamiento del goce, que el juego intenta todo el tiempo poner en cuestión y elaborar, ¿no? Bueno, ella dice que tomaré ahora, digo, para contarles esto, que tomaré unos fragmentos de su producción, pero que los privilegié porque lo que han aportado a mi clínica respecto a la dimensión del juego. Ella parte de establecer que el niño que juega investiga, pero en condiciones precisas, dice. Necesita cumplir una experiencia total que debe respetarse. El mundo del niño es rico, cambiante e incluye interjuegos permanentes de fantasía y realidad. Miren qué punto, porque aquí podemos colocarnos, como les decía antes que me había dicho un pacientito, va varios, no uno solo. Afirma que si el adulto interfiere e interrumpe en su actividad lúdica, puede perturbar el desarrollo de la experiencia decisiva que él realiza al jugar. Respecto a los juguetes es un punto también que ha sido para nosotros tema de, de reuniones en el cártel respecto a la caja de juego, al valor de los juguetes, qué juguetes pone uno en una caja de juegos, ¿no? Ella dice que no son muchos los que se necesitan, que por el contrario, si son demasiados pueden trabarlo y confundirlo en sus experiencias. Parece que es un hecho de experiencia y de la clínica esto. Vieron que ahora uno atiende niños que no solo en la forma presencial, sino que, bueno, están en su casa, están en su dormitorio, y bueno, uno allí asiste a lo que cuando venían al consultorio uno no tenía idea, era solo le contaban.
Pero lo que veo es que los niños que menos se pueden pacificar, que tienen como una cuestión así de pasar de un juego al otro, son los que tienen muchos juegos. Y cada vez tienen otro, cada vez que los veo otro. Y no terminan de, como hay un en masa allí. En ese punto me parece importante lo que Arminda plantea respecto que no se trata de cantidad de, de juegos. Miren que dice, y que además que el niño no precisa de grandes espacios, pero sí de un ámbito preciso del que se sienta dueño. Eh, ¿De qué se puede sentir dueño un niño, no? Pensaba si la transferencia es un lugar que el deseo del analista al alojarlo en ese deseo y ofrecer el marco de la transferencia, es allí la posibilidad de constituir su lugar, ¿no? En relación a un otro. Ella dice que el niño que juega bien tranquilo, con imaginación, nos da una garantía, usa una palabra, nos da una garantía de salud mental, dice, aunque tenga muchos pequeños síntomas que angustien a sus padres. Nuestra experiencia, digo, nos ha enseñado el valor de un juego y del juego como un recurso del sujeto. Vieron que toma el valor de la angustia de los padres, porque no siempre nos llegan niños que haya esta posibilidad que los padres se hayan angustiados. A veces nos llegan muchos niños por derivación, por la escuela, por el pediatra, de muchas maneras, y que a veces al no estar la preocupación o la angustia en los padres, es un tiempo que tenemos que construirla en las entrevistas preliminares. Digo, no es lo mismo que un niño no llegue porque sus padres han ubicado que algo les pasa y tienen una pregunta que aunque no se la sepan responder, se la pueden formular y acuden a un analista allí para encontrar razones de lo que le pasa, a los padres que llegan por la vía de una derivación donde otro fue el que ubicó que algo le transcurría al niño. O sea, son direcciones diferentes y son tiempos diferentes para el trabajo con los padres. Bueno, ella tiene un título que es, cada vez que lo vuelvo a leer me parece maravilloso. Se llama Encontrar al Padre. Digo, ¿por qué me parece maravilloso? Porque si no, siempre vemos al niño eh, como que lo que le toca, no sé cómo decir, como, bueno, como un sujeto pasivo. Entiendo que encontrar al padre requiere de una posición activa en un niño, que no es solo el padre que le tocó, no es solo la función del padre, no es solo el personaje del padre. Entiendo que algo le toca a él poner allí para encontrar a ese padre. De esto nos dice, es muy interesante lo que ella plantea respecto al padre, dice que es un momento crucial en la vida del niño y entiendo que ella nos aporta sus efectos. Dice que es un punto de viraje en la subjetividad del niño, tiempo en que se juega la aparición de la dentición y que tiene como consecuencia la salida de la relación única con la madre y la entrada a la pluralidad del mundo de los objetos. Encontrar al padre no solo significará poderse separar bien de la madre, ella lo llama destete, sino hallar una fuente de identificación masculina tanto para la niña como para el varón. El padre, nos dice, es quien orienta y abre el camino al niño a múltiples intereses y lo conecta con personas y objetos cada vez más numerosos. Esto es el mundo. Digo, qué bárbaro esta cuestión, como ella la pudo formalizar en un tiempo de tanta devaluación del lugar del padre, ¿no? Si bien siempre está la distancia entre el personaje y la función, estamos en una época donde está muy devaluado. Está devaluado el lugar de la autoridad, y si en algo entiendo que encontrar al mundo no es sin esto, no es sin esta voz autorizada que autorice a un niño a estar en el mundo. Parece que el problema es que cuando sacamos la autoridad,
estamos tocando y afectando una de las funciones que hace al lugar del padre, es decir, a lo simbólico. Me parece que a veces nos perdemos con teorías muy imaginarias respecto al lugar del padre. Bueno, son épocas que tenemos que eh, cada vez más, me parece, como esto que dice Lacan, en qué conceptos el analista amarra su práctica, en qué conceptos el analista amarra su práctica eh, para no perdernos en los registros, para no perdernos en el sufrimiento de un niño, para no perdernos en los personajes. Eh, bueno, em, lo que tomaría ahora sería contarles cuál es el aporte lacaniano a lo que encuentro en este desarrollo de Arminda, y lo llamé la función del padre en la estructura. Vieron que la otra vez yo les conté que ella utiliza un término bastante recurrente que es desarrollo. Yo hice un recorrido por los primeros seminarios de Lacan en esta oportunidad, donde fui tomando cómo Lacan sitúa el término desarrollo. Entonces, digo en el trabajo que un verdadero aporte de Jacques Lacan al concepto de desarrollo en Armindo Averasturi fue nombrar al padre como un significante fundamental y señalar su función, permitiendo entonces una nueva conceptualización de la realidad humana en sus tres registros: real, simbólico, imaginario. En el seminario Las relaciones de objeto y las estructuras freudianas, Lacan precisa una articulación para poder situar cuándo el complejo de castración es fecundo. Nos dirá, en relación a esta anterioridad de la castración materna, la castración paterna constituye su sustituto, que no es tal vez menos terrible, es más favorable, porque es susceptible de desarrollo. Mientras que en el otro caso, en lo que respecta al engullimiento y la devoración por la madre, no hay salida de desarrollo, quedando el niño en una encrucijada en la posición misma. En el primer caso, dice Lacan, hay desarrollo dialéctico posible. ¿Qué considera el desarrollo dialéctico? Dice una rivalidad con el padre, un asesinato posible del padre muerto en tanto símbolo, es decir, deseo sujetado a la ley, una eviración posible, una castración del padre. Es en esta operación, retengamos el término, antes dijimos función, estas son operaciones, es en esta operación, precisa Lacan, que el complejo de castración es fecundo en el Edipo. A mí me parece que este es un tema como también bastante problemático en estos tiempos, que hace a las figuras como de terribles de los padres. Me parece que es un aporte de Lacan o un exceso de autoridad, ¿no? Me parece que Lacan vieron que dice que de todos modos hay más salidas si el padre es terrible, si puede ejercer algo de su función, de su autoridad, porque uno pensaría que allí, bueno, sería más difícil. Él dice que no, que es preferible que sea terrible. En verdad, a veces cuando nos llegan niños que, ¿cómo decir? Porque llegan del colegio, porque no se pueden quedar quietos, porque están inquietos, porque hay algo que no los deja tranquilos. En general, o muchas veces escuchamos que es una demanda de que alguien venga y coloque un orden posible. Parece que es al revés que como el imaginario diría, ¿no? Que por eso digo que los efectos que vemos en la clínica cuando uno coloca un no a un niño, coloca recurrentemente el no, eh, hay salida. Lo otro es más difícil, ¿no? Me parece que todo el problema es perdernos en lo imaginario de qué quiere decir un padre terrible. Em,
Vieron que él dice aquí que no es tal vez menos terrible, es más favorable, porque es susceptible de desarrollo. Mientras que en el otro caso, en lo que respecta al engullimiento y la devoración por la madre, no hay salida de desarrollo, quedando el niño en una encrucijada en la posición misma. Bueno, en el primer caso decía que había desarrollo dialéctico y en el segundo no, y que había pasado porque esta operación del lugar del padre, de intervenir sobre la cuestión materna, sobre este engullimiento, haría que el complejo de Edipo sea fecundo. Entonces, abordar esta función tan fundamental y fundante de la subjetividad es un modo, entiendo, de poder situar la singularidad de cada estructura, neurosis, perversión y psicosis, es decir, tres modos de estructuración del deseo. Lacan, cuando está por finalizar el seminario, la identificación dice que no hay deseo ni normal ni anormal, solo que el deseo se ordena respecto en cada estructura, respecto a algo diferente, que no pasaría nunca por considerarse, sino sería como un criterio, hasta podría ser moralista, ¿no? No ético. Es desde esta función, entonces, que podemos abordar las condiciones que harán posible que un niño juegue. Y cuando esta función no queda articulada al otro simbólico, podemos asistir a los efectos que el encuentro con el analista y su deseo pueden propiciar. La experiencia clínica da testimonio de esto, ya que instalar el orden de la ficción permite que la realidad no cause estragos. Esto es una afirmación que Lacan coloca en el discurso de clausura sobre la psicosis en el niño, 1967. Entonces, ¿qué ha sido para cada historia del deseo de esta función? Esta función que en esta oportunidad llamaré de mediación paterna. Recordaba que en el seminario que Lacan dio y que tituló El hombre de los lobos, en 1952, él nos decía, en este caso se puede decir que el complejo de Edipo ha sido inacabado, porque el padre es carente. El complejo de Edipo no ha podido realizarse. Miren qué punto importante que coloca. Dice que en el caso del hombre de los lobos, el complejo de Edipo no ha podido realizarse en plenitud en el buen momento. Entonces, ¿qué es un padre carente? El enfermo, digo porque ahí también hay un imaginario que gradúa presencia y ausencia imaginariamente y no en la función. La ausencia y la presencia se trata siempre respecto a la función. Y cuando uno dice un padre carente, puede el imaginario responder, pero él dice que es otra cosa, un padre carente. Dice que el enfermo queda solamente con fragmentos de. ¿Con fragmentos de qué? Del complejo de Edipo. Solo con fragmentos. El padre, entonces, introduce un nuevo modo de referencia a la realidad y nos ofrece las razones. Es porque el goce del sujeto le es de cierta manera arrebatado que puede situarse él mismo. Este es el papel del complejo de Edipo. La sexualidad requiere entonces la intervención del plano cultural. El sujeto va a tener que situarse por relación al padre. Es así, nos dice, que el complejo de Edipo tiene una función normativizante, que no es lo mismo que normal. Además de la génesis de la neurosis, en tanto una voz autorizada. Esto es el padre en lo simbólico, que permite al sujeto identificarse con una imagen propiamente paterna que cumpliera la función simbólica del padre. Ven allí que están los tres registros. La riqueza de estas articulaciones me permiten volver a leer en el seminario 8, que es el seminario de la transferencia, que Jacques Lacan dicta en 1960 lo que hace al nudo,
al corazón, entiendo, del complejo de castración. Allí nos dirá que nos quiere llamar la atención sobre la relación del sujeto al falo con el efecto del significante y sobre el hecho de que el falo como significante, en cuanto transpuesto a una función muy diferente de su función orgánica, es el centro de toda aprehensión coherente de lo que está en juego en el complejo de castración. Ese entorno, nos dice, a esta asunción subjetiva entre el ser y el tener, donde interviene la realidad de la castración. El sujeto entra en posición de la pluralidad de los objetos que caracterizan al mundo humano y lo hace en la proporción de cierta renuncia al falo. Entiendo que este es uno de los aportes fundamentales a la dimensión que plantea Arminda Verasturi. Vieron que ella llega hasta la dimensión de lo que abre la dimensión del Padre, del mundo, de la pluralidad de los objetos. Lacan, al introducir el nombre del Padre como un significante fundamental, dice sí, pero a condición de una renuncia. Que sí, que el Padre abre la pluralidad del mundo de los objetos, pero en proporción de cierta renuncia. Es interesante, me parece, el término proporción, porque de esa proporción van a resultar, entiendo, diferentes estructuras también, o diferentes, podríamos decir, posiciones subjetivas también. Esta tensión, esta caída de nivel fundamental, es lo que se convierte, dice, en la regulación esencial de todo aquello que es la problemática del deseo. Miren qué interesante, porque aquí también da vuelta todo lo que uno podría psicológicamente pensar. Él se pregunta entonces, o me hizo preguntar, porque él también lo plantea, ¿qué es un niño amado? Dice, en el seminario de la angustia nos hace un aporte que subvierte el orden de una mirada psicologizante o terapéutica, y allí nos articula qué es una madre fálica. Si se ocupan de alguien que les dice que cuanto más precioso es un objeto para ella, inexplicablemente tiene la atroz tentación de no retener este objeto en una caída, esperando algo, no se quede milagroso en esta especie de catástrofe, y que el niño más amado es precisamente aquel que un día dejó caer. Entonces podrán identificar lo que conviene llamar una madre fálica. A casi 10 años de esta articulación y habiendo formalizado su invención del objeto A, contamos con el aporte de sus dos notas sobre un niño, 1969. Este texto es la respuesta y el aporte que la pluma de Lacan produjo respecto a lo escuchado en las jornadas de clausura sobre la psicosis en el niño, 1967, donde Mama Noní lo convoca. Allí nos dirá que cuando la distancia entre la identificación con el ideal y la parte tomada del deseo de la madre no tiene mediación. Recuerden que era un término que les decía que era muy fundamental. Lo que asegura normalmente la función del padre, el niño queda expuesto a todas las capturas fantasmáticas. Se convierte en objeto de la madre y su única función es entonces revelar la verdad de este objeto en sus variaciones agalmáticas. Lo singular de este texto es una rectificación respecto al lugar del niño. Su posición estará enlazada entonces a esa respuesta que dio frente al otro, y en esto se juega su responsabilidad. Es por esto que aquello a rectificar en la dirección de la cura es esas respuestas que dio al deseo, al capricho o al goce del otro. Decía en el trabajo que este texto es solidario al recorrido del texto freudiano La escisión del yo. Bueno, en principio podría llegar hasta aquí para que abramos un espacio de preguntas o de partes de desarrollo que por ahí podría aclarar.
Y así que bueno, dejamos abierto. Hola Miriana. Hola Alicia, hola a Hola, todos. ¿cómo va? Bien, bueno, muchas gracias. Un placer, la verdad, escucharte, Alicia. Bueno, Eh, gracias. Se me arma una pregunta que quizás es bastante recurrente en la clínica con niños, en mi caso. Eh, Precisamente en relación a la posición del analista, ¿no? Digo, porque muchas veces en las entrevistas con padres aparece esto de eh, en la posición de una madre quizás muy encima o muy difícil de, ¿cómo decirlo? En esta posición de engullir que traías, ¿no? Y un padre quizás que no interviene. Y siempre se me arma la pregunta de cuál es la vía más adecuada, digamos, para intervenir ahí, porque digo, a veces surge porque el niño lo trae en el juego y quizás se cita a los padres y aparece esto, claro, y lo dicen, y siempre se me arma la pregunta de, bueno, es algo que se dice así directamente, es algo que uno interviene ahí como queriendo eh, cortar, no sé, siempre tengo como esa duda de, digo, ¿cómo intervenir ahí cuando eso aparece tan dicho, tan claro, eh, en la posición del analista en esos casos, ¿no? Porque uno a veces quisiera decirle, saquen al pibe de la cama o algo, pero digo, bueno, no, y es así, es tan directo, ¿cómo se arma algo más simbólico ahí? Bueno, sí, esa es mi pregunta. Gracias Gracias. Miriana, gracias por tu pregunta. Eh, Me parece que ninguna de las vías, ni la autorización ni la prohibición, serían el lugar. Parece que Lacan nos propone un camino que es pegarnos al síntoma, y en todo caso hacer hablar al síntoma. Y el otro punto que tenemos como muy fundamental es la transferencia. Me parece los tiempos de la transferencia para intervenir también. Em, que haya un tiempo, que esté la confianza, ¿no? Y que sea posible no solo que el niño se anude a la transferencia, sino también armar un anudamiento transferencial con los padres. Me parece que en mi experiencia todo lo que va por la vía de la prohibición cuando no tenemos la transferencia es un problema. O sea, necesitamos contar con el piso de la transferencia que autorice allí una palabra que tengamos para decir. Em, Me parece que la posibilidad de pegarse al síntoma del niño ya no es el analista que lo dice, sino que lo dice el niño con su problemática. Eh, y bueno, contamos con la posibilidad del armado de la transferencia, que eh, cuesta, a veces cuesta, no siempre en todos los casos se puede gestar la misma transferencia, la misma confianza. Pero bueno, nuestro camino, nuestra ruta es el síntoma del niño, en todo caso, pegarse allí, ¿no? Para encontrar las razones. No siempre los tenemos como aliados a los padres para encontrar las razones. Es un trabajo que tenemos que tomarnos. No siempre va de suyo. Se juegan posiciones como muy fundamentales respecto al deseo y al goce en cada uno de los partener de una pareja, y si no sabemos qué lugar ocupa el niño allí para esa pareja, bueno, mejor que nos tomemos tiempo para ubicar qué subjetividades tenemos en juego allí. Y me parece que hay un punto que es importante también, ahora que haces esta pregunta, Miriana, es como los tiempos de la transferencia, ¿no? Y cuando
cuando el analista tiene algo para decir, porque al principio es el síntoma, ¿no? El síntoma es nuestro aliado, pero me parece que lo que interesa también son qué subjetividades tenemos en juego, no solo en el niño, sino en los padres, y qué relación hay al padecimiento del niño, porque esto también bifurca las subjetividades. Eh, un modo es que los padres no sepan y acudan a que el analista allí, sujeto supuesto al saber, ¿no? Esa figura de ficción, para ubicar qué le pasa a sus niños, a su niño, y hay posiciones que son diferentes, que cuesta armado la transferencia. Que así que me parece que es un punto como muy, las entrevistas preliminares, creo que vos abrís a un punto allí de cómo se calibra en las entrevistas preliminares, ¿no? Cómo se calibra, como diría Lacan, la relación al deseo, la relación al goce. Con lo cual entiendo que es un trabajo de construcción, em, y de tiempo, que no es un tiempo cronológico, que es un tiempo lógico, y que el anudamiento con la transferencia también tiene tiempos lógicos, ¿sí? Me parece que el problema es cuando a veces intervenimos demasiado rápido, ¿no? Como sin contar con la modalidad de la transferencia parental. Bueno, te puedo responder esto. Miriana, gracias por tu pregunta. Miriana, agregando a esto que Alicia dijo, razones de la transferencia, razones, perdón, del síntoma. Eh, quizás también se puede hacer, generar transferencia con los padres abriendo a la historia tomando, partiendo del síntoma, como decía Alicia, ¿no? Como timón del niño y yendo a la historia de cada uno de esos padres y a la prehistoria del niño y también a la prehistoria de los padres. Y pudiendo ahí unir algún padecimiento, alguna frase, algún tropiezo, algo que empieza a aparecer o a emerger con ese síntoma del niño. Y ahí generamos también transferencia con los padres. Porque además, ¿qué es encontrar al padre? Como decía, ¿no? ¿Es solo el padre? ¿Es el padre de la madre? Con los ideales ahí colocados. ¿Es el padre del padre? ¿Qué padre? ¿O algún bisabuelo? ¿O algún abuelo? ¿De qué se trata, no? No, solo decirte respecto, ella toma como una posición interesante respecto a esto, porque que yo haya titulado Encontrar al padre muestra como una posición activa del niño, que no es solo como se leen a veces las historias psicológicamente, digamos, del padre que le tocó, sino al encuentro de qué padre va un niño. Parece que este es un punto también a considerar, eh, porque es una posición activa encontrar al padre. No es, bueno, ese padre que uno dice que le tocó y que, bueno, el niño queda pasivo a esa, ¿no? A ese padre o a esa modalidad o esa posición paterna. Me parece que lo coloca en una posición activa. Sí. Bueno, y a mí se me ocurría, cada uno va pensando, pues realmente me pareció muy interesante tu pregunta, Miriana, cómo se interviene sobre ese engullimiento materno, ¿no? Y pensaba que nunca dar indicaciones, nunca ir por el lado de lo imaginario, siempre tratar de escuchar la estructura simbólica, o sea, la lectura tomar el lenguaje, tomarlo, darle a una frase un valor significante. Eso es también encontrar al padre, porque el padre es un significante. Entonces, para nosotros, la intervención del analista ya es una intervención paterna.
cuando puede encontrar ¿no? una lógica ahí, lee una estructura, o la lógica que está ahí de esa estructura familiar. O sea que ya eso es operar sobre ese engullimiento materno, ¿no? Que los padres se sorprendan de un señalamiento, pero nunca un consejo, una indicación. Eso sería ir por el lado de lo imaginario, ¿no? Bueno, en principio esto. Bueno, siguiendo lo que se va abriendo acá en la mesa, a mí me sale una palabra también, paciencia. Hay que tener una paciencia. Creo que ahí el analista, bueno, debe apelar a tener, es un trabajo artesanal y creo que la paciencia es fundamental, ¿no? No solamente en la clínica con niños, sino en la clínica en general. Entonces, creo que muchas veces uno tiene que, lo que nos propone Freud, Lacan, abstenernos, como dijo recién Carmen, a empezar a dirigir, es muy difícil, porque uno está siempre ahí pisando el palito, ¿eh? ¿Hasta dónde? ¿Cuál es el límite? ¿Hasta dónde no? Una indicación, un señalamiento, bueno, es todo una pregunta hasta dónde el analista puede empezar a manipular. Por eso me parece muy artesanal y bueno, creo que ahí toma mucho valor los tres pilares que debemos tener, ¿no? El análisis personal, la supervisión y el estudio. No podemos no contar con esas tres patas. Bueno, era eso que quería aportar. Y hay una pregunta que te hicieron en un chat, que te la leo. Ali dice, hola, ¿qué juguetes serían más propicios ofrecer a niños de 11, 12 o 13 años que están ingresando en la pubertad? Una pregunta. Sí, y después está Menone Paula. Em, que están ingresando. Natalia. em, no sé, a mí me parece que hay una dimensión del juego. Bueno, tenemos todo un tema de cómo vamos a encontrarle otra arista a volver a un juego, al volver, perdón, a la dimensión de lo lúdico. Me trabé porque estamos trabados ahí, me parece, con la cuestión de los juegos y de la computadora, ¿no? ¿Cómo podemos encontrar en la dimensión de esos juegos, que esos juegos digan otras cosas, ¿no? Me parece que, porque el niño en este momento, a esta edad, está como muy pegado a la computadora, a los juegos en red, a todo, ¿no? Me parece que un niño, un prepúber o un adolescente, me parece que responden muy bien allí donde el deseo del analista les da un lugar y que es posible entonces, no sin los juegos que juegan, ¿sí? Pero parece que, como dice Lacan y siguiendo a Freud, la transferencia es creacionista. Entonces, bueno, comienza una nueva historia, ¿sí? Con el encuentro con el analista. Y me parece que la idea no sería cambiarle ningún juego a un niño, sea el que traiga, ¿sí? Sino encontrar en ese juego razones de su padecimiento, razones de por qué le pasa lo que le pasa, razones de su demanda, porque también tenemos que construir con los niños su demanda, ¿sí? Nosotros recibimos la demanda de los padres, pero nos toca construir la demanda con el niño. Y para eso es muy fundamental contar con la transferencia. A veces podemos establecer órdenes de transferencias diferentes con los padres y con el niño. También tenemos que estar como dispuestos a eso. No es idílica la transferencia. La transferencia tiene su costado real, costado simbólico, imaginario, con lo cual entonces, eh, bueno, un tratamiento va a tener que pasar por todos estos registros, ¿sí? De la transferencia.
que así que en principio esto tendría para decirte. ¿Quién preguntó? Natalia. Hay una mano levantada, Alicia. Paula. Hola, Paula. Hola, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, Buenas tardes, gracias por la presentación, la verdad que estuvo muy buena. Eh, gracias. yo me estoy iniciando en la práctica recién con niños, en realidad empecé, digamos, con niños directamente, no hice práctica con adultos, y tengo como preguntas bastante técnicas que, bueno, son propias de la angustia que genera el inicio de la práctica, pero esto de la primera entrevista que entiendo que es con los padres, pero al momento, al transcurrir, digamos, este tratamiento con niños, eh, ¿cómo hacemos ese encuentro? O sé que, digamos, se va a también llevar a cabo en base a la singularidad del caso, pero este encuentro con los padres, este encuentro con los padres al momento también de seguir como recabando información acerca de lo que pasa en los otros días de la semana en el que el niño no está en el consultorio. No sé si se entiende la pregunta. Eh, Más o menos es como técnicamente cómo nos encontramos frente a estos papás que muchas veces también llegan por derivaciones y no por deseo propio, ¿no? Eh, Más o menos eso. Está bueno tu pregunta. Gracias. Me parecía como distintos niveles de tu pregunta. Em, que en lo último que planteaste, Paula, hay un trabajo en más para hacer. Me parece que cuando los padres no sitúan la problemática, el síntoma del niño, ¿no? Sino cuando vienen derivados de otros lugares, cuando es la escuela u otro lugar que detecta que al niño le pasa algo, es como un trabajo diferente que tenemos que encarar. Y requiere de diferentes tiempos también. Eso por un lado. De diferentes tiempos, digo, del armado de la transferencia. Y parece que a veces también nos pasa que cómo transmitir, porque a veces lo que le pasa al niño no termina de hacer transmisión de su sufrimiento a veces, ¿no? De lo que le transcurre. Con lo cual ese es un camino diferente a cuando los padres llegan porque, bueno, detectaron que algo les pasa en la subjetividad de su niño. Me parece que son como caminos como diferentes y tiempos diferentes también para el armado de la transferencia y de la confianza, ¿no? Transferencia como confianza, decía. Em, Repetime la primera parte de la pregunta, por favor. Empecé respondiendo por... Claro, sí, o sea, lo que hace referencia es más que nada eh, cómo encontrarse con los padres, ¿no? Empezamos por ahí con esta primera entrevista con los padres, después seguimos con los niños y después en qué Ah, otro momento nos encontramos, cuál es el ah, encuentro con los padres. ahora sí. Muy buena tu pregunta, muy buena. Gracias, gracias, Paula. Em, bueno, claro, así se plantea problemático, en principio. No tenemos tiempo ni números de entrevistas para encontrarnos con los padres. Tenemos un tiempo de construcción de demanda, de construcción de síntomas y fundamentalmente de construcción de transferencia. Con lo cual, bueno, son tiempos como diferentes que tenemos allí que tomarnos. Em, ¿Hasta dónde implicar a los padres en el padecer de un niño? ¿Qué distancia tienen con lo que a un niño les pasa? Em, que también allí nos da alguna noticia de la subjetividad en juego cuando los niños llegan derivados por la escuela, por ejemplo,
o por el pediatra. Bueno, allí tenemos que construir la demanda de los padres. En ese caso, porque en esos casos que la demanda llega vía pediatra, vía escuela, es un tiempo de trabajo, de entrevistas con los padres diferentes también, ¿no? Entiendo. Y en simultaneidad podemos ver al niño en sus horas de juego. Me parece que tenemos que dejar más abierta esta posibilidad de cuantificar entrevistas. Me parece que lo debemos dejar más libre esto. No sé, uno puede tener entrevistas con los padres, ver al niño, todo depende en qué circunstancias subjetivas nos llega también un niño al consultorio, cuál es la demanda, de quién es la demanda, porque de quién es la demanda también nos habla de posiciones subjetivas diferentes. Una cosa es que los padres hayan como ubicado, ¿no? Respecto a algún sufrimiento, un padecer de su niño. Otra cuestión es que tenga que venir un otro a nombrar esa dificultad. Con lo cual, esto también va a armar tiempos lógicos diferentes en el tratamiento y en la entrada de un niño. Entiendo. Parece que como si podemos soltarnos de cantidad de entrevistas, ¿no? Y quedarnos así como más sueltos y ver que la transferencia, me parece que contamos con la dimensión de la transferencia que nos va dando pistas y nos va dando cuenta de, hasta qué podemos decir, qué no podemos decir, cuál sería la intervención de un tiempo que no sería para otro. En el armado de la transferencia, porque vieron que es un punto muy fundamental. No podemos, a veces hay intervenciones que tenemos y que se producen en una hora de juego que arman transferencia. Hay distintos niveles en la transferencia y en el armado de la transferencia. No es lo mismo en el caso de un niño que llega derivado con un andamiaje transferencial a un niño que no llega en esas circunstancias. No es lo mismo un niño que los padres tienen implicancia en su padecer a cuando eso no está, o sea que tenemos como una variedad bastante amplia, pero bueno, en principio me parece dejar como más libres al trabajo y a la construcción del síntoma del niño, más que cuantificar entrevistas sería la idea. Esto es lo que tengo para decirte. Gracias por tu pregunta. Hola, sí, ahí está, se escucha. Bueno, hola, buenas noches a todos, buenas noches a ustedes, muchas gracias. Bueno, marqué un montón de cosas. No, conceptos, qué cosa, es que muy clínico, tan clínico todo, lo que traes de Arminda. Claro, sí, me quedé con cosas verdaderamente, esto de que el niño se pueda adueñar del espacio, eso me parece tan importante, ¿no? Cuando uno se encuentra justamente generalmente que los niños no tienen un espacio, que puedan sentir ese. Y me pareció maravilloso esto de instalar la ficción, permite que la realidad no haga estragos. ¿Cómo se ve eso? Pero mi pregunta va por otro lado. No sé si a lo mejor es un tema que tomarán en otro espacio, pero por las dudas pregunto. No, porque es el tema del tiempo de aparición de los dientes. Entonces quería saber en qué de los textos de Averasturi ella lo toma, el tiempo para leerlo, porque me interrogué en el tema de la aparición de los dientes a partir de un paciente, pero de la segunda aparición de los dientes definitivos. El niño, bueno, llegó con ataques, por ataques de ira, mucha agresividad. Bueno, empezó a jugar, pero no hablaba de lo que le pasaba. ¿Y qué te pasa? Hay cosas de las que no quiero hablar. No hablaba, no hablaba, no hablaba. Bueno, supervisé varias veces. Entonces le dije, bueno, si no hablas, no podemos seguir trabajando. Supervisé, ¿eh? Yo, soldadito, hago caso.
Entonces, a partir de ahí me dice, bueno, sí, hay algo. Hay algo. En algún momento te lo voy a decir. Y en un momento, este niño hablaba, lo digo rápidamente, siempre se sonreía así. Y hablaba con los labios así cerrados, ¿no? Entonces un día me dice, bueno, tengo algo para decirte. ¿Qué? Me da vergüenza que no tengo dientes. Me abre la boca y me muestra, le faltaban todos los molares. Niño ahora tiene 9 años. No le salían los dientes. Volví a supervisar. Y fui por ese lado. Y yo no digo que sea efecto, no lo puedo saber nunca. La semana pasada me dijo, me empezaron a crecer los dientes. Entonces, quería saber si por ahí, en el texto que vos traes de Arminda, ella hace, o si saben de alguna referencia a la segunda dentición sería, no sé cómo llamarlo. Pero evidentemente es un momento importante en la vida del niño, por lo menos de este niño. Hola, hola. No hace referencia a esto, pero Freud tenemos como bastante ahí respecto a lo que puede ser toda la cuestión de lo pulsional respecto a la dentición, ¿no? Vieron que él dice que los tiempos, él toma de la dentición, y me parece allí que hay un punto también a considerar, porque como Freud toma los dientes allí con la cuestión de la pulsión, muy unido a la dimensión de la pulsión, del morder, del desgarrar, todo lo que luego se convierte en fantasmática. O sea, la dentición arma dimensión fantasmática. Lo que nosotros tenemos que seguir es la dimensión fantasmática. Es cierto, Silvia, te agradezco la pregunta. Que me pareció maravilloso cómo respondía al niño, ¿no? Em, cómo responde en la transferencia, ¿no? Em, pero me parece que lo que está en juego allí es cómo considerar. Ella le da todo un lugar a Arminda Verasturi a la dentición por todo lo que hace a la pulsión, lo que podemos leer como pulsión, desgarrar, romper, morder. Parece que es una dimensión que a veces hemos perdido los analistas de preguntar, ¿no? Por las caídas, por las pérdidas, porque no deja de ser una caída y una pérdida, que hay algo que parte para dar lugar a otra cosa, que nunca es lo mismo, que es una dimensión también para interrogar historias, de ver de cómo ha sido para cada sujeto ese devenir, ¿no? Por estas pérdidas, por algo se llaman pérdidas, y qué viene en el lugar y cuál es la relación. Me parece que es un punto que hemos como descuidado a veces en la clínica, ¿no? Como interrogar por la dentición, ¿no? Ella le da todo un lugar, y me parece como muy importante, porque no solo hacia la función de la destructividad, ¿sí? Que es una función muy fundamental, sino que también, como dice Arminda, hace a la cuestión de la regulación de la agresividad. Claro, ¿por qué un niño no tendría dientes, no? Cómo interrogar allí la pulsión, no? Bueno, es toda una pregunta. Pero además se presentaba que no quería hablar. O sea que ya hablar, ¿no? Es un corte, o sea, no, ahí tiene una dificultad, ¿no? Con ese corte, con lo que es cortar. Porque Aparte es un niño de tamaño muy grande, él dice que es el más fuerte.
tiene miedo de jugar con los otros, de golpearlos. Y en supervisión se ubicó esto, ¿no? Que los dientes son la agresividad. No le salían los dientes. Un modo de protegerse, decías. Claro. Por eso es que me interesa leer sobre esto. Está en teoría y técnica para ver, ¿no? Estudiar un poco sobre eso, porque nunca lo había pensado desde la segunda dentición, inclusive lo que le pasa al niño. Claro, porque la primera tendría que ver con el tiempo de separación de la madre, ¿no? Claro. Los dientes acompañan ese tiempo entre la Claro. alienación primero y después la separación, ¿no? O sea, un Exacto. corte ahí, un primer corte con ese otro materno. Ya Pero la segunda es final del complejo de Edipo. claro. Ya tiene que ver con el complejo de castración, ¿no? Encima acá hay un problema grave con el padre. Claro. Porque es entre la caída, entre lo que perdió, ¿no? Y lo que viene ahora como definitivo, ya es otro tiempo. ¿Qué le pasa ahí entre lo que perdió, ¿no? ¿Por qué no puede? Claro, habría que ver toda una estructura de discurso ahí. Fundamentalmente está en este niño la agresividad relacionada con... Bueno, muchas gracias. Hola, buenas noches. Hola, Hola. Alicia. Hola, bueno, gracias Alicia, gracias a todos. Mi pregunta, Alicia, va un poco en la línea de la entrevista a padres, ¿no? Siguiendo lo que nos transmitías, ¿no? Respecto a, bueno, poder ir construyendo lo que hay de sintomático, ¿no? En la estructura familiar. Digo, me preguntaba por aquellos casos en donde hay un papá o una mamá, pero que no están dispuestos al trabajo y en donde se hace muy difícil, ¿no? El armado de la transferencia, si se puede apostar al trabajo solo con el niño. En esos casos donde realmente resulta muy difícil contar con esos lugares, si es posible el trabajo solamente con ese niño. Gracias. Bueno, gracias por tu pregunta. Yo digo siempre que lo nuestro es muy artesanal. Y en artesanal quiero decir que contamos en el mejor de los casos con el deseo de analista allí, ¿no? Que pueda crear. A veces no podemos crear lo que no hay, pero podemos encontrar sustituciones, ¿sí? Me parece que hay un punto que, que hay que poder esperarlos a veces a los padres. Y me parece que tenemos que tener a veces la posibilidad de salir de cierta lógica que nos planteamos que tenemos que, no porque no tenga un valor, lo tiene, pero tenemos que encontrar recursos artesanales cuando los padres no, bueno, ofrecen cierta cuestión allí para las entrevistas, para prestarse al trabajo. A veces digo que, bueno, si traen al niño y confían, por ahí nosotros también podemos confiar, ¿no? En que se pueda crear algo allí, o que a partir del niño se pueda crear algo diferente para los padres, ¿no? Me parece como que en esto hay que ser como muy creativos, ¿no? Como dejar los estándares, decir, bueno, entrevistas con los padres, entrevistas con el niño, cómo construimos el padecer de un niño con los padres, cómo construimos con el niño su padecer, ¿no? Y en simultaneidad ver qué lugar le va teniendo la transferencia, porque me parece que tenemos allí algo a considerar, ¿no? Es cómo se va dando la transferencia, cómo la vamos leyendo, cómo leemos la transferencia. Porque si no está la transferencia, nuestra intervención no tiene efecto.
Se requiere que se espere la transferencia para que allí la palabra del analista tenga algún valor, entiendo, ¿no? Bueno, y paciencia también. Mucha paciencia. Ellos están como pacientes, pero se requiere como mucha paciencia también. A mí me parece, por lo menos en mi experiencia, se ha podido crear transferencia respecto a posiciones parentales que en principio venían a traer al niño nada más, pero que se los pudo como involucrar en su subjetividad y encontrar, me parece que también hay que encontrar razones por las cuales los padres no resisten o bueno, a ser incluidos, ¿no? Me parece que hay una dimensión que hay que correr, que es la de la culpa, ¿no? Para poder habilitar un trabajo. En todo caso, porque hay algo de la culpa, están aquí y están con nosotros y vienen a demandarnos, ya sea porque ellos encontraron algo sintomático en su niño, que los interrogó, ya sea porque la escuela lo encontró, ya sea por quien sea, porque en el club donde va le dijeron que no juega con los otros niños. Tenemos una multiplicidad de lugares para abordar en un niño, ¿no? Eh, Me parece que lo primero que yo diría es como que nos mantengamos bastante libres en cuanto a las entrevistas, que salgamos como de la estereotipia de, bueno, es entrevistas con los padres, entrevistas con el niño, ¿no? Como en eso seguir la transferencia. Ahí sí me parece que es un indicador la transferencia. Bueno, eso. Gracias por tu pregunta, Silvana. Bueno, primero gracias a todos. Gracias, Alicia. Te quería consultar, por lo que abriste al principio, esto de la biografía lúdica, que como idea me pareció que estaba bueno para reunir o como para encuadrar todas las cosas que fuiste abriendo. Bueno, son un montón, por suerte queda grabado. Porque, no sé, esto que sí, el tiempo de la transferencia, el tiempo de la demanda, el tiempo del síntoma, digo, bueno, un montón de cosas a las cuales hay que estar atento y aprender a construir. Pero esto de biografía lúdica, que es lo que más pude captar, si podías abrirlo un poco o ver cómo lo habías pensado, porque claro, cuando lo decís, obviamente biografía, entonces se piensa, bueno, o yo pensé, eh, no sé, si jugó, a qué juega, bueno, saber toda la cuestión temporal, ¿no? Pero aún así, para no quedarme en eso y para ver si otra vez, a través de cómo vos lo pensaste, si es posible ordenar algo de todo eso, porque otra vez son tantos los conceptos que me pareció que esta idea quizás puede como, viste, como englobar, encuadrar un poquito de todo eso, lo que hay que estar atentos, que por el momento otra vez son muchas cosas. Entonces la idea o el título que pone eso, biografía lúdica, abre un montón de preguntas. Pero otra vez, quizás para poder ordenarlas, me gustaría eso, ver cómo lo pensaste. Em, lo pensé como lo plantea Arminda, como desde el comienzo está lo lúdico, pero ese juego hay que tener con quién jugarlo. Ese es el problema, que con quién cuenta, que no siempre el niño tiene con quién jugar ese juego. Ese juego que da lugar al comienzo de lo simbólico, la presencia, la ausencia, la aparición, la desaparición. ¿Con qué otro contó el niño para poder establecer esta dimensión? Me parece que ahí hay, que es un concepto nuevo pensar una biografía leída en términos de juego, ¿no? Es como que en general uno no preguntaba tanto por a qué había jugado. Lo pone en acto en transferencia cuando un niño llega, pero tiene como un valor, como dice Lacan, como creacionista el juego, ¿no? El juego no nombra lo que está nombrado, nombra lo que no está nombrado.
Entonces es una dimensión como nueva que el juego inaugura, no sin que el analista ponga en juego también y habilite el lugar para ese despliegue. Y no salga del juego. Me parece que hay una indicación allí, ¿no? Que es que el analista no salga del juego. Porque a veces uno puede tener intervenciones que va a la realidad y que entonces hace ruptura de ese juego, ¿no? De cómo mantenerse en ese estatuto de juego, sin tener que otorgarle ni certezas ni certidumbres. Es lo que el juego despliega. Y bueno, nos encontramos allí con un orden de creación, si podemos darle tiempo al juego. Em, y entiendo allí que en el juego un niño nos cuenta de su biografía, nos cuenta de quién es el otro con el que contó, con quién no contó, cuáles son sus recursos, cuáles son sus fantasmitas, cuáles son sus dificultades. En ese sentido, creo que el juego viene no a repetir, porque si no nos quedamos con la dimensión solo de la repetición, sino la repetición en tanto creación, que el juego viene a crear en la transferencia, que tenemos que estar a la espera de poder que en la transferencia se cree algo diferente respecto a ese juego. No es lo mismo que un niño juegue a que esté un analista allí, que cuente con ese otro, ¿no? Que puede decirle algo de lo que está en juego. Creo que es el analista el que puede decirle algo, porque un niño juega en todos lados. ¿Cuál es la diferencia de que esté ¿no? Entre que esté jugando en otro lado y que juegue en el consultorio de un analista, ¿no? Que algo hay para decir allí de ese juego o de lo que ese juego pone en juego. Me gusta pensar esto, qué pone en juego el juego, ¿no? Como esta es una dimensión que entiendo que es creacionista, que es la transferencia a la que crea esta dimensión que no estaba antes. Bueno, esto es más o menos bordeando tu pregunta. Gracias, Nahuel. Sí, bueno, por hoy yo dejo aquí lo planteado. Le voy a dar la palabra a Mari Carmen Ragazzi, que va a contar qué va a plantear en la próxima reunión. Bueno, gracias Alicia, muy, muy interesante todo lo que fuiste trayendo. Creo que sí que estos conceptos se van a ir abriendo, así que, porque bueno, realmente son como la base de la clínica con niños, así que lo vamos a ir, vamos a volver a hablar de la dentición seguramente. Y creo que toca un poco el tema de que voy a tomar, digamos, lo que yo les decía que en el primer capítulo, bajo mi nombre, hay un título, Descubriendo a Melanie Klein, en la obra de Jacques Lacan, y de aquí extraigo el tema para la reunión próxima, que es el valor de lo simbólico como función de la destructividad en la constitución de la realidad humana. O sea, cómo pensar que es el valor de lo simbólico, ¿no? Que tomar el trabajo analítico hace, ¿no? También de destructividad, de instalar una pérdida, ¿no? Algo que el niño tiene que perder, esa pérdida de goce de la que hablabas, Alicia. Pero bueno, Lacan empieza, les decía que toma, esto es un trabajo que Lacan toma en escritos 1, los escritos técnicos, donde va a presentar el estadio del espejo. Y Lacan ahí se interna, dice, en la región comprendida entre la formación del símbolo y el discurso del yo. Por eso toma el caso Dick, o sea, es muy interesante para pensar los chicos de mucha gravedad. ¿Qué pasó ahí en ese tiempo anterior al estadio del espejo, de la dificultad, justamente por no contar con la función del padre ahí que no pudo operar, la dificultad para armar el estadio del espejo,
Y bueno, es muy interesante lo que dice Lacan allí y cómo toma el aporte de Melanie Klein, cómo ella lee, tiene este artículo tan importante que es la formación del símbolo en la constitución del yo. Dice que, bueno, que ella era una analista de mucha experiencia, por eso la valora, si bien no tenía los aportes de Lacan, el estadio del espejo, ¿no? Los 3 registros, real, simbólico, imaginario. Pero bueno, la experiencia que tuvo con tantos niños y el valor de colocar allí, de hablar, de empezar a nombrar, ¿no? Como esto, frente a un niño con tantas dificultades, encontrarse con un otro que lo alojó y empezó a nombrar su juego, y ese niño que no hablaba empieza a hablar, o sea, empieza a crear inconsciente, dice Lacan, ¿no? Así que bueno, esta es la propuesta para la semana que viene. Bueno, gracias a todos los que están aquí y los que están allí. Así que los esperamos la semana próxima.